Chicas, buenos días. Buenos días, Doc. Hola, bienvenidas. ¿Saben qué tema vamos a tratar el día de hoy? Lo de líquido intracelular y extracelular, ¿no? De los espacios, ¿verdad? Afirmativo. Bueno, estoy viendo aquí la tarea de Katia. Katia, ¿tienes alguna duda? No, ¿No? todo bien. Bueno, aquí lo más importante, chicas, es saber cuántos espacios celulares tenemos. ¿Cuántos espacios consideran que tenemos? A ver, Katia, Liliana, ¿quién le quiere ayudar? ¿Cuántos espacios celulares tenemos? Pues serían dos, ¿no? Que son el intracelular y el extracelular. Intracelular, extracelular, como dice la palabra intra, dentro, ¿sí? Sí. Extra, fuera de la célula. Pero hay un espacio que se llama tercer espacio y que está considerado entre célula y célula. ¿Saben cómo se llama ese? Intercelular. ¿Cómo? Por ahí va, Lisette. No. Era algo con R, creo. ¿Cómo dijo? Era algo con R, creo. ¿De recreo? Bueno, vamos a considerar que tenemos tres espacios. Imagínense una célula. Esa célula tiene un componente interno que se llama espacio intracelular. Todo lo que esté después de la membrana celular, o sea, hacia afuera, se le llama extracelular. El espacio que hay entre célula y célula se llama espacio intersticial. ¿Por qué? Porque es un tercer espacio donde se pueden acumular proteínas, plasma, incluso la linfa, todos los componentes vasculares o líquidos que pudiéramos tener en el organismo y que están relacionados con célula y célula. ¿Por qué es importante saber esos tres tipos de espacio? Porque hay patologías, por ejemplo, a ver, una patología que pudiéramos relacionarla con el espacio intracelular es aquel paciente que pudiera sufrir una caída y golpearse la cabeza. ¿Qué pasa cuando alguien se golpea la cabeza? ¿Creen ustedes que se inflame el cerebro? Sí. Sí. El cerebro se inflama, las células cerebrales llamadas neuronas se inflaman, de tal manera que el paciente puede estar consciente o inconsciente. Chicas. Inconsciente. Normalmente está inconsciente, pero está inconsciente por el edema, nosotros le llamamos edema cerebral. El edema cerebral es consecuencia. ¿Qué pasa? Que como se inflaman las células, el líquido intracelular aumenta. No es que si tiene 10 litros, perdón, 10 mililitros, vaya a tener 100, sino que los mismos 10 mililitros hacen un efecto de compresión, se inflama la membrana celular y eso hace que el espacio intracelular tenga una mayor o menor presión, chicas. Mayor. Mayor por el golpe. El tejido se inflama de tal manera que esos 10 mililitros hacen una presión como si fueran 100 mililitros. Claro, las cantidades son hipotéticas, ¿eh? Estamos dándole un número para que más o menos le vayamos entendiendo. Pero entonces, si el espacio intracelular cerebral se inflama, ¿cómo estará el espacio fuera?
incrementado de presión, disminuido de presión o no cambia su presión. Vamos a decirle presión intracraneana. Aumentado, ¿no? Aumentado, sí, Lizeth. Tienes razón, aumentado. ¿Qué tenemos que hacer como médicos para poder disminuir la presión de los espacios? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, liberarle presión, porque acuérdense que el cráneo tiene una presión. Si nosotros lo dejamos con ese golpe, ese cráneo va a estar súper inflamado y en tensión, de tal manera que el cerebro va a seguir inflamado. ¿Qué se tiene que hacer? No sé si han escuchado que se someten a una cirugía que se llama craneostomía. Tenemos que liberar el cráneo, tenemos que hacerle una pequeña cirugía donde tengamos que quitar un pedazo de hueso y poderle liberar presión al cerebro para que pueda seguir respirando. ¿El cerebro respira, chicas? Pues se oxigena, ¿no? Sí, tienen razón. Respira no porque tenga nariz, ¿eh? Respira porque se oxigena y tiene que llegar el oxígeno. Pero si está inflamado y no puede oxigenar, pues se va a sentir apretado. Y eso hace que el paciente esté inconsciente y no pueda dar a lo mejor un comentario, no lo podamos interrogar, no conozca a su familia. Eso hace que nos lleve a un estado, se llama estado de traumatismo craneoencefálico. Quitamos un pedazo de hueso, liberamos presión, sacamos líquido o incluso, ¿han escuchado que a veces se saca sangre? En lugar de líquido, se aspira sangre del cerebro. Sí. Porque hay una destrucción de los vasos sanguíneos y esto ocasiona lesiones corporales y neurológicas. ¿Qué pasó, Cintia? Bienvenida. Gracias, profe. No, nada, estoy apenas aquí. Ok. Wendy, bienvenida. Ilse, bienvenida. Gracias, profe. Estamos hablando de los espacios celulares y, por ejemplo, poníamos el paciente que sufrió una caída y tuvo un traumatismo craneoencefálico, para que veamos la dimensión del incremento de los espacios. Antes de que ustedes se anexaran, dijimos que en la célula o en el organismo tenemos 3 espacios. Viendo sus tareas, ustedes comentan de 2 espacios, el intracelular y el extracelular. Más sin embargo, tenemos un espacio entre célula y célula. Ese espacio entre célula y célula, que es mínimo, se le llama espacio intersticial. Entonces, ustedes siempre van a encontrar 3 componentes en los espacios celulares. ¿Han escuchado? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿Han escuchado algunas pacientes que dicen, oiga, licenciada, o a ustedes también les van a decir, oiga, doctora, fíjese que se me hinchan las piernas, vengo a verla para ver qué me da? ¿Por qué se imaginan que se les hinchan las piernas? Porque aumenta el líquido intracelular. Extra, perdón. Extra, ajá. Bueno, aumenta el espacio intracelular y la célula lo tiene que sacar de alguna manera. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Entonces, dicen que las piernas lloran, no porque extrañen a alguien, sino porque lloran, porque aumentó la presión. Entonces se inflaman y el espacio que nos va a reflejar la inflamación interna se llama inflamación externa o alteraciones de la vascularidad. ¿Qué quiere decir? Que también se le llama insuficiencia venosa. Y entonces las pacientes llegan con ustedes y les dicen, mire doctora, es que mire mis varices, yo padezco de varices. ¿Qué me puede orientar para que se me desinflame? En el sentido del estado nutricional, ¿qué les podrían ustedes recomendar? Funciona casi igual como las personas que están embarazadas. A ver, ¿quién habla, Lizeth? No, yo, Cintia. Ah, Cintia. A ver, Lizeth, apaga tantito tu micrófono, por favor. Funciona, bueno, funciona similar como las personas embarazadas cuando tienen
que ya no consumir tanto, un alto nivel de sodio. Efectivamente, ¿qué hace el sodio en nuestro organismo? ¿O por qué le dicen, ya no coma tanta sal? Aumenta los niveles de presión. El sodio aumenta los niveles de presión, pero la función principal del cloruro de sodio es retención de líquidos. ¿En qué momento podríamos decirle a un paciente, sí coma con sal? Cuando tenga una enfermedad muy común. Fíjese que me enfermé de ayer a hoy por comer pollo rostizado en la calle. ¿Qué problema tendría? ¿Una intoxicación o una diarrea? Diarrea o vómito. Exacto, y si tiene ese problema, ahí sí debe de comer con sal. ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicas? Porque perdió electrolitos. Perdió electrolitos, efectivamente, y está perdiendo, ¿no? Si Sí. nosotros le sugerimos que coma alimentos, incluso, ¿han escuchado que las abuelitas dicen un caldito de pollo? Sí. Porque es líquido y aparte lleva sal, y con eso la sal dentro de nuestro organismo retiene líquidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando veamos un proceso que se llama deshidratación, vamos a ver que se pierde agua y electrolitos. Si ustedes están recuperando agua y electrolitos, pues más fácil recuperan al paciente y a lo mejor no va a ser necesario que tome tanto antibiótico. Simplemente recuperar el estado nutricional y hidroelectrolítico y a lo mejor le damos un antiparasitario por 3 días y eso hace que se recupere. Pero si le queremos dar, por ejemplo, tiene diarrea y le damos mole rojo, ¿lo tolera? Le pueden, ¿sabe qué, señor? Usted lo que necesita son proteínas. Coma mole rojo con pollo de cono y carnitas. ¿Se va a componer? Ah, y una salsa de molcajete. No, No. porque eso no da lo suficiente, bueno, las suficientes proteínas. ¿Y lo va a hidratar, Liliana? No. No lo va a hidratar porque no tiene, bueno, tiene una cantidad mínima de líquido y aparte, pues la mucosa intestinal ya está irritada y con el chile y todo lo que Está lleva lastimada, ese alimento efectivamente. va a lastimarlo más. Lo único que vamos a ocasionar es que le dé más diarrea. Tienen razón, si la mucosa intestinal está inflamada, pues le vamos a ocasionar una inflamación prolongada. Si la inflamación bajara en 48 horas, o sea que las células se empezarán a recuperar en 24, 48 horas, le podemos ocasionar una diarrea hasta de 7 días, 7, 14 días. Y entonces no le estamos ayudando en nada. Mas, sin embargo, si le damos suero oral, electrolitos, lo que ustedes decían, se va a recuperar e inmediatamente la mucosa intestinal disminuye la inflamación y empieza a absorber. Y las evacuaciones diarreicas disminuyen. Y no porque seamos magos, pero sí hay que imaginarnos cómo está lastimado el organismo. ¿Dudas hasta aquí, chicas? Creo que No, ¿No? ¿Sí le van entendiendo? sí. Sí, profe, Ok. todo bien. El hecho de que Sí. nos hagamos una videollamada o videoconferencia de retroalimentación es eso, para que si tienen alguna duda la externamos, sacamos ejemplos y que quede un poquito más claro el tema. Acuérdense que estamos a punto de terminar el curso. Las condiciones del curso pues fueron diferentes por la pandemia, pero estamos a 3 tareas de terminar, o sea, a 3 semanas. Si tienen dudas, con toda confianza, me pueden oiga, hacer llamadas, dígame. y no le han dicho nada del primer parcial, porque pues no hemos, no te- bueno, yo he checado la plataforma y aún no sube calificaciones de primer parcial. Ayer me solicitó nuevamente las calificaciones del Cordi Ajá. y ya se las mandé en la noche. Ya van a tener calificación en la plataforma. ¿Y vamos a hacer examen o algo así? Se me hace que no, chicas. Yo creo que solo vamos a calificar de manera virtual, no con los trabajos. Ah, ok. Es que tenía dudas sobre eso. No, realmente no tienen su calificación del primer parcial, ¿verdad? No, porque como Déjenme, faltó el examen, entonces creo que por eso no la
ha subido. Déjenme buscar aquí un archivo que tengo y en lo que piensan una duda o algo, se las digo. Ah, No ok. sé si es la que les vaya a aparecer en la plataforma. No sé si vaya a no sé si el Cordy vaya a tomar otro parámetro, pero yo les voy a mandar lo que tengo. Profe, aunque sea unas décimas extra por los que sí hicimos examen. ¿A poco sí hicimos el primer parcial? No, No, profe. fuiste la única, Cintia. ¿Mandé? Ah, Fuiste sí, la única Cintia. que hizo A alguien se lo apliqué cirugía antes, ¿no? ¿A Cintia? Sí, yo lo apliqué antes, profe. Pero Adelante, Cintia. yo creo que no te lo Sí. vamos a tomar en cuenta, Cintia. Va a ser todos parejos. Sí me acuerdo que le aplicamos el examen a Cintia y al otro día ya no tuvimos clases, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Mm. Me preocupan. Ya muy tarde en la videollamada, pero le quiero preguntar algo. Sí, dígame. En la tarea, usted mencionaba que, bueno, nos solicitaba que mencionáramos las diferencias del espacio intracelular y extracelular. Ah, ok. Efectivamente, entre la bibliografía decía que pues está el espacio intersticial y pues de ahí hablaba de ósmosis y de eso, pero yo ya no lo incluí. ¿Es o, o no? Solo era como retroalimentación. Solo era retroalimentación. Pero, por ejemplo, hablamos de ósmosis. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la jefa? ¿Lisette? Mande. Sí te llamas Lisette, ¿verdad? La jefa de grupo. Sí. Es que te estoy buscando para mandarte el acta. ¿Quiere que le mande mensaje? No, ya te encontré. Ah, ok. Ahí me dices si te llega, ¿eh? Sí, ya llegó. Déjelo reviso. Para que ya tengan un panorama del primer parcial. Cintia, yo creo que tu examen sí, yo me lo quedé. Ya no lo pudimos entregar, ya no le pudimos dar trámite. Yo creo que se te va a calificar igual, Cintia. Ah, ok, profe. Está Para bien. que no te afecte nada, ¿no? Ujú. A ver, comentamos lo de los espacios. El espacio, vamos a... ¿Cómo están diferenciados los espacios? ¿Dónde sabemos que aquí está el espacio intracelular y el extracelular? Bueno, la membrana celular es una capa que cubre a la célula. ¿De eso sí se acuerdan? Sí. ¿Sí se acuerdan? que lo vimos en las primeras clases. La membrana celular es como un sándwich que está formado por una bicapa lipídica, proteínas integrales, proteínas periféricas, glucolípidos, fosfolípidos, incluso fue tema del primer examen. ¿Sí se acuerdan? Es que no Sí. tuvimos examen. ¿No tuvimos examen? No, pero Bueno, sí, recordar. bueno, imagínense un sándwich y ese sándwich es la membrana celular. Todo lo que tenga dentro del pan son proteínas periféricas, proteínas integrales, glucolípidos y fosfolípidos. Eso compone la barrera de la célula. Entonces, eso hace que haya entrada y salida de líquidos. Por eso ustedes van a encontrar ahí ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, se llaman mecanismos de transporte a través de la membrana celular, donde está permitido el paso de agua y proteínas, lípidos y electrolitos. Pero van a pasar por un lugar específico. El lugar específico para que puedan pasar, y que es la puerta de entrada y salida, se llaman proteínas integrales. Las proteínas integrales son largas, son como, imagínense una salchicha botanera, que une las dos capas lipídicas. Y entonces, esto hace que haya un paso de agua y electrolitos. Solo puede pasar por ese lugar. Si las proteínas o algunos otros nutrientes quisieran pasar por otro lado donde no haya proteínas integrales, no lo van a lograr. Y reciben diferentes nombres, por ejemplo, ósmosis. ¿Alguien sabe qué es ósmosis?
chicas, yuju, yuju. ¿Es el equilibrio entre lo interno y lo externo? Sí, por ahí va. O sea, indiscutiblemente debe de haber un equilibrio. ¿Están de acuerdo en eso? Cuando De el acuerdo. equilibrio se pierde, se llama edema o retención de líquidos o insuficiencia venosa. Lo que estábamos diciendo, que a veces los pacientes dicen, es que se me hinchan los pies y no saben ni por qué. ¿Sí? Es que se me saltan las venas y no saben ni por qué. Sí, indiscutiblemente debe de haber un equilibrio. Pero ósmosis, como definición, se caracteriza es el paso de una sustancia de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Con qué finalidad? Que haya un equilibrio. Este equilibrio siempre va a existir, o sea, la entrada y salida de líquidos siempre se va a presentar y se presenta durante todo el día en el organismo. Cuando se afecta por alguna situación patológica, entonces ya se nos empiezan a inflamar los pies. Básicamente los pies. ¿Pero ustedes creen que se puede inflamar otra parte de su cuerpo? Sí, ¿no? ¿Sí, no, Lizeth? ¿Sí o no? ¿Tú qué dirías? Que Sí, sí. por supuesto que sí. ¿Qué parte del organismo se inflama también? Las manos. Las manos, La cara, de lo que vivimos, la cara, y cuando afecta la cara, ¿qué creen? Que frecuentemente se inflaman los párpados o los pómulos, y hay un síndrome que se llama síndrome del sapito, que es el paciente que cuando amanece ya tiene la cara inflamada. Y entonces hay que buscarle por qué. Puede ser una simple retención de líquidos, un exceso de sal y que padezca hipertensión arterial. Y hay otras enfermedades más graves que se llaman insuficiencia renal, aguda y crónica. ¿Hasta aquí le van entendiendo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Qué otra cosa acerca de los espacios, chicas, quisieran comentar? Mm, ¿Alguna duda, Wendy? Bienvenida. Ahora sí me dejaron en visto, ¿eh? Bueno, en oído. Estamos. ¿Sí están todavía? No, profe. Bueno, dime. Bueno, este tema realmente no tiene mayor problema, ¿verdad? Simplemente es entenderle a la fisiología de lo que está sucediendo. Sí. ¿Alguna vez han sentido calambres? sí. Sí. ¿Por qué creen que se presentan? Por la falta de sodio. Calambres. Fíjese, les van a decir a ustedes, fíjese, licenciado, fíjese, doctora, que me están dando calambres desde hace 15 Por la días. falta de potasio. Falta de potasio, pero ¿qué les interesaría a ustedes? Preguntarle al paciente qué, a qué horas le dan. No, hoy tengo que ir al lista por mis cursos. ¿A qué horas le dan los calambres? A veces el día no importa, ¿no? Pero aún así el paciente les va a decir, fíjese que todos los martes a las 6 de la tarde me dan calambres. Oiga, ¿y el miércoles? No, el miércoles no. ¿Y el jueves? No, tampoco. O sea, el día a veces lo relacionan ellos, pero no quiere decir que hoy que es lunes no le puedan dar. O que si el martes es su cumpleaños tampoco le vayan a dar. Va a decir el calambre, hoy no me presento porque hoy tiene pachanga. Y porque va a bailar o porque va a disfrutar. O es boda y hay que correr con la víbora de la mar. No,
pero el paciente siempre lo relaciona con algo. ¿Por qué dan calambres? Tienen razón, por falta de potasio, por falta de sodio, por falta de calcio, pero mucho depende del estado nutricional. En la paciente embarazada se presentan calambres. ¿Por qué creen que presente calambres la paciente embarazada? ¿Falta o pérdida de? De minerales, Ah, pero ¿cuáles serían? de sodio, calcio, Sodio. Ujú. potasio. ¿Qué pasa en gimnasio? Y nuevamente repetimos el potasio. ¿Están de acuerdo? Ahora díganme algunos alimentos que contengan lo que está perdiendo y que El podamos plátano. ayudarle sin darle medicamento. ¿Ok? Plátano. ¿Qué más? Mm, Plátano, jitomate y melón. No quiere decir que si comen manzana no les va a ayudar, pero lo mínimo que debe de comer esta paciente es plátano, jitomate y melón. Y si les dice, es que no me gusta, ¿qué le recomiendan? ¿Fueron? Que melindros ni que se lo coma. ¿Quién dijo suero? ¿Katia? Yo. ¿Lisette? Sí. Suero oral, sí, cierto. Miren, por supuesto, no la vamos a mantener 9 meses de embarazo con suero oral. ¿Se lo puede tomar? Por supuesto que sí. ¿Qué contiene el suero oral, chicas? A grandes rasgos. Pues los electrolitos, Los sodio, básicos, tienen razón. Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y un poco de azúcar. Pero todo es equilibrado. Volvemos al equilibrio. ¿Para qué están equilibradas las cifras? Pues para que no tenga excedente. Normalmente, hablemos de la paciente embarazada, por el peso del bebé se le empiezan a inflamar las piernas, pero es normal, eso es fisiológico. Pero si le damos alimentos ricos en sodio, se le van a inflamar más. Pero si le damos sodio cuando está deshidratada o cuando necesita que le están dando calambres, sí le ayuda. También el potasio, hay mucha pérdida de potasio. Entonces, nosotros tenemos un medicamento que se llama Caliolid o tabletas de sales de potasio, donde se los recomendamos para compensar lo que están perdiendo. Cuando tienen, hagan de cuenta que no les gusta, ¿no? Porque si le damos vuelta de todos el término es lo mismo, si no le gusta no se lo va a comer. Entonces hay que darle algo sugeriente que se le antoje también. Más o menos le van entendiendo. sí, profe. Si un paciente no tiene calambres, debe de comer plátano, jitomate y melón. Pues puede estar incluida en tu dieta normal, ¿no? Exacto, va a estar incluida en la dieta normal. Fíjese, doctor, que a mí el jitomate no me gusta. Cómase una manzana, aunque sea a la semana. Ah, no, pero la manzana me encanta, hasta 2 diarias. Tampoco le vamos a quitar, ¿no? Si tiene para comprarlas, pues que las compre y se las siga comiendo. ¿Sí se dan cuenta cómo hay gente que lo necesita y no lo hace? Y pacientes que no lo necesitan se exceden. Pero de todos modos el organismo es tan inteligente que nos lleva a cabo un equilibrio y elimina el excedente. En algunas ocasiones ustedes van a ver cuando vayan a hacer pipí, que a veces la pipí tiene muchas burbujas blancas, pero no huele feo. Entonces eso es normal. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día anterior o 2 días antes me excedí en comer proteínas. Si el organismo no las necesita, solo va a captar lo que necesita y lo demás lo tiene que eliminar, porque si no, se llena de toxinas. Entonces estamos arrojando proteínas, pero no porque estemos enfermos, sino porque no la necesitamos. ¿Sí? ¿Le van entendiendo más o menos? Sí, profe. ¿Qué pasa
viene el estado patológico. El estado patológico y la pérdida del equilibrio nos ocasionan una palabra que se llama edema. ¿Cómo la podrían definir? O para ustedes, ¿qué es el edema? Es una inflamación, que se hinche, algo. Ajá. Principalmente lo que comentábamos hace un rato. ¿Qué parte del Acumulación cuerpo? del líquido en el espacio intra o extracelular. Exacto. Del intracelular, la célula va a llorar y lo va a echar al espacio extracelular. Pero el organismo está lastimado, está sentido, como cuando alguien nos hace enojar. Estimamos mucho y ya estoy bien sentido con él. Lo que me diga ya no le hago caso. Así está el organismo. El organismo, el espacio intracelular, se inflama de tal manera que la célula empieza a llorar. Saca líquido al espacio extracelular, pero el organismo no lo absorbe. Entonces, ese espacio se empieza a llenar de líquido, afectando al tercer espacio que dijimos que se llamaba entre célula y célula. Intersticial. Intersticial. El espacio intersticial también tiene un líquido, porque es la manera de cómo funcionan las células y que no se estén golpeando, sino que solamente se estén deslizando. Cuando esa cantidad de líquido aumenta, se le llama edema. Entonces, como definición, tenemos que el edema es el acúmulo de líquido en forma anormal en el espacio intersticial, como consecuencia del aumento de la presión intracelular y extracelular. Quiero que me digan si la entendieron o tienen alguna duda hasta aquí. Ninguna, profe. ¿Todo bien, chicas? Sí. Profe, Bueno, chicas, pues si no hay dudas, yo estoy como el doctor Gatell. Estamos a 10 segundos de despedirnos. Ya nada más chéquense la intensidad de la pandemia para que no caigamos en el pánico escénico, y síganse cuidando. Me dio mucho gusto escucharlas, de veras que yo les auguro un buen futuro y que de acuerdo a la pandemia, pues no, ya no nos pudimos ver, pero vamos a tratar de sacar adelante el curso y que les vaya de la mejor manera. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes, ¿eh? Muchas gracias. Sí, gracias, profe. Les agradezco su presencia. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Miren, la tarea número 11, hablamos de patologías del equilibrio hidroelectrolítico, lo que más o menos tocamos ahorita. Van a manejar dos tipos de deshidratación. Primero, tienen que definir qué es deshidratación. Y hay dos tipos, o hay dos grandes grupos de deshidratación. Uno por la pérdida del soluto y otro por la pérdida de la gravedad, para que se orienten y a partir de ahí ya desarrollan el tema. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, está bien. ¿Dudas en Classroom? Profe, ¿cómo dijo? Por ¿Una WhatsApp. es por pérdida de qué? ¿Del soluto? Ajá, van a encontrar la tarea que dice deshidratación. Son dos grandes grupos. Un grupo es la deshidratación por pérdida de la cantidad del soluto. El soluto lo pueden considerar, el soluto es lo que se disuelve en el líquido. Puede ser sodio, potasio, calcio, pero vamos a hablar de sodio. Y el otro tipo de deshidratación es de acuerdo a su gravedad. Ok. Ya lo van a ver, ya subimos anoche la tarea. Pero para que más o menos se vayan orientando, son dos grandes grupos. El de los solutos se llama hipertónica, isotónica e hipotónica. Ahí tienen que decir ustedes en dónde se pierde mayor cantidad de soluto. Y la de acuerdo a su gravedad se llama leve, moderada y grave. Y la próxima semana tocamos este tema. Sí, profe. Quien falte de subir tareas, échenle para que ya mañana cerremos la lista de calificación de la tarea nada más.
Oiga, profe, me dijo Sí. que no se iba a poder conectar porque fue con su papá. Ya es Salió con burla. su papá. Ah, sí, está bien. La semana pasada sí se conectó, ¿ah? Pero le agarró el señor Sí. rato. Sí, está bien. Nada más sí, díganles cuando puedan que se conecten para que también la coordinación vea que ustedes tienen, pues tienen iniciativa, ¿no? Para que podamos estar como grupo, aunque sea un ratito. Sí, profe, Sí, está bien. profe. ¿Sale? Cuídense. Sí, profe. Tengan muy Igualmente. Dios los bendiga, ¿eh? Gracias. Órale, bye. 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 Bye.